Buenos días, mi nombre es Luis Roberto Manzonchac. Estudio en la Universidad Tecnológica del Poniente en la carrera de Administración. En este video les hablaré acerca del resumen del libro Guía para Invertir de Robert Kiyosaki. 20 años después, en el año de 1993, la riqueza de mi padre rico fue dividida entre sus hijos, sus nietos y sus futuros descendientes. Sus herederos no tendrán que preocuparse por dinero durante los próximos 100 años. Mike recibió los activos del negocio y había hecho un magnífico trabajo para hacer crecer el monto del imperio financiero de mi padre rico. Un imperio financiero que mi padre rico había construido de la nada cuando Robert lo vio comenzar y crecer durante su vida. Robert se había tardado 20 años en lograr lo que consideraba que debía de hacerlo en 10 años. Él decía el dicho, el primer millón es más difícil. Robert pudo retirarse en 1994 a la edad de 47 años con libertad financiera y con mucho dinero para disfrutar de la vida. Sin embargo, no fue el retiro lo que encontró emocionante, sino el hecho de ser finalmente capaz de invertir como un inversionista sofisticado. Para él, el ser capaz de invertir con Mike y mi padre rico fue una meta que valió la pena. Ese día de 1973, cuando Mike y mi padre rico le dijeron que no era lo suficiente rico para invertir con ellos, se fijó la meta de convertirse en un inversionista sofisticado y lo logró. Pero redacta que para que él pudiera llegar a esa meta, su padre rico le dividió su programa de desarrollo en 5 fases diferentes. Estas son: 1. ¿Estás preparado mentalmente para ser un inversionista? 2. ¿En qué clase de inversionista quieres convertirte? 3. ¿Cómo puedo construir un negocio sólido? 4. ¿Quién es un inversionista sofisticado? Y 5. Devolver lo recibido. En la primera parte de Mi padre rico decía frecuentemente: el dinero será cualquier cosa que usted quiere que sea. Lo que él quería decir era que el dinero proviene de nuestras mentes, de nuestros pensamientos. Mi padre rico le advirtió que la preparación mental necesaria para convertirse en un inversionista sofisticado era probablemente a la preparación mental que se requiere para escalar el monte Everest. En el capítulo 2 se habla de que Robert regresó en la base de Hawái en aquella noche después de haber visitado la casa de Mike y a mi padre rico. A los 25 años de edad, finalmente se dio cuenta de cosas que él no entendía cuando era niño de 9 años, la edad en la que empezó a trabajar con mi padre rico. Su verdadero padre, por otra parte, había perdido su empleo. Perdió todo aquello lo que había trabajado cuando compitió con su jefe para el cargo de gobernador y perdió. Esa noche, recostado en silencio en su litera, sabía que tenía una rara oportunidad de escoger la dirección de su vida. Decía así rara porque muy pocos tienen la ventaja de comparar los caminos en la vida de dos padres y luego escoger el camino correcto para ellos. En la época de Robert, mientras vivía, existía un problema que consistía en no tener suficiente dinero. El otro problema consistía en tener demasiado dinero. Entonces mi padre rico preguntó: ¿qué tipo de problema quieres tener? Mi padre rico siempre tuvo el problema de no tener suficiente dinero y mi padre pobre siempre tuvo el problema de tener demasiado dinero. Su verdadero padre siempre lo alentó a jugar a lo seguro y a buscar la seguridad. Mi padre rico lo alentó a desarrollar sus aptitudes y a ser creativo. Él decía que si deseábamos ver el otro lado de la moneda,
tenemos que ver lo que pasa en el interior de la mente de una persona rica. Gran parte del proceso de asumir el control de sí mismo consistió en asumir el control sobre la realidad interna acerca del dinero. Él siempre recordaba constantemente que existía un mundo en el que hay demasiado dinero, porque su corazón y en su alma frecuentemente se sentía como una persona pobre. En esos momentos se formulaba la pregunta que una vez le dijo mi padre rico, que era: ¿qué tipo de problema quieres tener? Una vez logrado calmarse, le pedí a su mente que comenzara a encontrar las soluciones a cualquier cosa que representaba un reto financiero para él en esos momentos. Su principal propósito era combatir su pánico interior para que le permitiera calmarse de manera que pudiera avanzar nuevamente. En el libro se habla sobre la seguridad y la escasez. Mi padre rico decía que la persona buscaba la seguridad, entonces más escasez tendrá. La seguridad y la escasez van de la mano. También decía, mientras más busca una persona la seguridad, menos capacidad tiene de ver las oportunidades que abundan. Esas personas solo pueden ver el lado de una moneda y nunca ven la otra. Mi padre rico le decía que invertir es desconcertante, porque se trata de un tema muy amplio, por lo que a menudo que concluía sus lecciones sobre inversión, terminaba sus clases con esta frase: invertir es un tema muy desconcertante para la mayoría de la gente, porque aquello a lo que la mayoría llama invertir no es realmente invertir. Una de las lecciones más importantes que aprendió de mi padre rico era que invertir es un plan, no un producto ni proceso. Muchas personas se vuelven expertos en un tipo de producto y en un procedimiento. A eso es a lo que mi padre rico se refería cuando dice que se vincula a su carretilla. Él se refería a que muchos inversionistas solo se enfocan en una sola cosa, que son acciones, inversiones, incluso cuando una persona tiene que escoger el mismo vehículo para viajar, en vez de concentrarse en su plan de acción. Mi padre rico le dijo: de hecho, no inviertas hasta que tengas un plan. Acuerda que siempre que la inversión es su plan, no un producto ni un procedimiento. Esa es una lección muy importante, dijo mi padre rico, por lo que mi padre rico lo guió a escribir sus planes financieros. No se trata necesariamente de un proceso sencillo, ni tenía sentido al principio, pero después de algún tiempo le quedó claro a dónde estaba desde el punto de vista financiero y a dónde quería ir. Una vez que lo supo, el proceso de planificación se hizo más sencillo, ya que conocía qué es lo que realmente querían conseguir y hacia dónde ir. En pocas palabras, la parte más difícil para él fue determinar lo que quería. Este fue el resumen de la segunda parte del libro de Cómo invertir de Robert Kiyosaki. La parte que me gustó durante la lectura que realicé fue la parte en la que mi padre rico le decía algunas palabras motivadoras para dejarle claro de lo que estaba a punto de ser y que es una responsabilidad grande. Las siguientes palabras que les leeré son las que me gustó más y dice lo siguiente: tú comienzas como yo lo hice, comienzas sin dinero. Todo lo que tienes es la esperanza y el sueño de obtener una gran riqueza. Aunque mucha gente sueña con ello, solo pocos lo logran. Piensa mucho y prepárate mentalmente, porque estás a punto de aprender a invertir de una manera que muy pocas personas tienen permitido hacerlo. Verás el mundo de la inversión desde dentro en vez de verlo desde lo exterior. Existen caminos más fáciles en la vida y formas
más sencillas de invertir, así que piénsalo y prepárate si decides que este es el camino para tu vida.